Hola, Turco. Suscríbanse, compartan como si no hubiera un mañana y dejen su like como si fuera el último. Ya somos una familia enorme y adicta al salseo, y queremos seguir creciendo hasta conquistar el mundo entero. Ahora sí, pónganse cómodos, hagan como si estuvieran en un hammam turco y sírvanse una taza de café turco bien cargado, o lo que les venga en gana, aquí no juzgamos. Prepárense porque este chismecito viene caliente que un volcán en erupción superíndice 3N. Bien, mis queridos adictos al chisme, como ya todos saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuaypu Jaro Madrugador, una telenovela que no solo hizo historia en Turquía, rompiendo todos los récords de audiencia imaginables, sino que también conquistó los corazones de millones de espectadores a lo largo y ancho del planeta. La química incandescente entre Can y Demet era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Los rumores de un romance fogoso fuera de la pantalla no tardaron en florecer como flores silvestres en primavera. Los fanúlticos, en un estado de histeria colectiva, rogaban a Alu que su amor traspasara la barrera de la ficción superíndice 3N y se convirtiera en una realidad de cuento de hadas. Era la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad. Sin embargo, a pesar del torbellino de especulaciones, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial, ni un mísero comunicado que confirmara la existencia de una relación superíndice 3N amorosa entre ellos. Después copyright ese del abrupto final de la serie, que dicho sea de paso, dejó a de uno con el corazón superíndice 3N roto, ambos actores tomaron caminos separados y se concentraron en sus carreras profesionales. Demet, para sorpresa de muchos, contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que, como bien saben, se vino abajo SRU, pido que un castillo de naipes, un chismecito que ya diseccionamos a QU en el canal con pelos y más menos sales. Can, por su parte, también ha tenido una serie de relaciones sentimentales que han sido el centro de atención superíndice 3N de la prensa del corazón superíndice 3N. Su vida amorosa es un culebro superíndice 3N en sí misma. Pero por QU Copyright revivimos la historia de Can y Demet en este momento. De du superíndice 3N surge este rumor explosivo de la sospecha, y el secreto copyright dico. Por QU Copyright ahora, cuando ambos parecían haber dejado ese capítulo de sus vidas. Pues bien, mis queridos espías del alma, la chispa que encendió superíndice 3 este fuego cruzado fue una publicación reveladora en una revista turca de Farundula, una de esas publicaciones que vive del escándalo y la polu copyright mica. En esta publicación superíndice 3N, se insinuaba, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, que Can Yaman, en una conversación privada y supuestamente confidencial con un amigo íntimo, había expresado su profunda preocupación por la salud de Demet Özdemir. Al parecer, Can, con su ojo de lince, habría notado ciertos cambios alarmantes en el comportamiento y la apariencia física de Demet en entrevistas recientes y en sus constantes actualizaciones en las redes sociales. La revista, con la intención superíndice 3N de generar esa intriga que una novela de Agatha Christie, mencionaba que Can sospechaba que Demet podría estar lidiando en secreto con un problema de salud que ella estaba manteniendo oculto a toda costa. AQ es donde entra en escena el famoso secreto copyright dico, el ingrediente explosivo que le da sabor a este drama. Por supuesto, esta información superíndice 3N, como era de esperar, se propagó superíndice 3 a la velocidad de la luz en las redes sociales. Los fanúlticos, en un estado de delirio colectivo, comenzaron a especular sobre qué diablos le estaría pasando a Demet. Algunos, con la memoria frúgil, recordaron momentos del pasado en los que Demet parecía estar cansada, apagada o simplemente menos radiante de lo normal. Otros, alarmistas y con una imaginación superíndice 3N desbordante, comenzaron a elaborar teorías descabelladas sobre posibles enfermedades graves y tratamientos experimentales. El pánico se desató superíndice 3 en las redes sociales. Pero seamos realistas, mis queridos detectives del Spectrum QU Copyright, tan creíble es esta información superíndice 3N. ¿Podemos confiar ciegamente en esta revista de Farundula, cuyos antecedentes manchados de titulares sensacionalistas y noticias inventadas? AQ es donde debemos mantener la calma y activar nuestro sentido crítico. Las revistas de Farundula, como bien sabemos, a menudo exageran la información, tergiversan la realidad o incluso inventan historias completas para generar controversia y aumentar sus ventas. Su objetivo principal es el rating, no la verdad. No siempre podemos creer a pie juntillas todo lo que leemos, especialmente cuando se trata de la vida privada y la salud de las celebridades.
Además, la información proporcionada por la revista es terriblemente vaga. No se especifican qué tipo de cambios habrá notado Khan en Demet, ni qué tipo de problema de salud podría estar sospechando. Todo se basa en suposiciones vagas e insinuaciones maliciosas. Es como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que algo es tu copyright pasando con Demet. Después copyright ese de todo, las celebridades también son seres humanos de carne y hueso y, como cualquier persona, pueden enfrentar problemas de salud, momentos difíciles y batallas personales. La fama no los hace inmunes al sufrimiento. Para intentar verificar esta información superíndice 3N, nuestro equipo de investigación superíndice 3N se puso manos a la obra. Contactamos a varias fuentes cercanas a Khan Yaman y Demet Özdemir, personas que, supuestamente, tienen acceso a información superíndice 3N privilegiada. Sin embargo, hasta el momento, nadie ha confirmado ni desmentido los rumores. El silencio es ensordecedor. Algunos allegados a Khan se limitaron a decir que el actor siempre se ha preocupado genuinamente por el bienestar de sus amigos y colegas, incluyendo a Demet, con quien compartió superíndice 3 momentos inolvidables durante la filmación superíndice 3N de Erkenci Kwai. Otros, cautelosos, simplemente evitaron hacer comentarios al respecto, dejando la puerta abierta a la especulación. Por parte del equipo de Demet, la respuesta fue similarmente evasiva. Nadie quiso confirmar ni desmentir la existencia de un problema de salud. Algunos representantes se más menos alaron con una sonrisa forzada, que Demet se encuentra perfectamente bien y totalmente enfocada en sus nuevos proyectos profesionales. Una respuesta digna de un político. Entonces, en Copyright. Nos encontramos, mis queridos detectives del chisme. Pues, la verdad, no lo sabemos con certeza. Tenemos un rumor persistente, una sospecha inquietante, pero ninguna confirmación superíndice 3N oficial que nos permita llegar a una conclusión superíndice 3N definitiva. Es como estar atrapados en un laberinto sin salida. Es fundamental recordar que la salud de una persona es un tema estrictamente privado y que todos merecemos que se respete nuestra intimidad. Si Demet Özdemir estuvo lidiando con un problema de salud, tiene todo el derecho a mantenerlo en secreto si así lo desea. Es su decisión superíndice 3N y nadie tiene derecho a juzgarla. No debemos presionar a las celebridades para que revelen información superíndice 3N personal que no desean compartir. En lugar de eso, debemos enfocarnos en apoyar su trabajo, admirar su talento y respetar sus decisiones. Menos chisme y empatía. Sin embargo, también es cierto que las celebridades, al ser figuras públicas, están expuestas a un mayor escrutinio por parte de los medios de comunicación y del público en general. Es inevitable que su vida privada se convierta en objeto de especulación, rumores y chismes maliciosos. Es el precio que pagan por la fama. En el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, su relación, o falta de ella, siempre ha generado un enorme copyright. Los fanáticos siguen alimentando la esperanza de una reconciliación, a pesar de que ambos actores han seguido adelante con sus vidas. El amor verdadero nunca muere, dicen por ahí. Este rumor del secreto copyright simplemente añade una nueva capa de drama a esta historia ya de por sí complicada. Despierta la curiosidad insaciable de los fanáticos y los hace preguntarse qué está pasando realmente entre Khan y Demet tras bambalinas. Pero ese ayud del chisme y la especulación, es importante recordar que detrás de las maras, las alfombras rojas y los flashes cegadores hay personas reales con sentimientos, emociones y problemas. Debemos ser sensibles y respetuosos al abordar temas delicados como la salud. Menos morbo y humanidad. Si Demet Özdemir estuvo pasando por un momento difícil, le enviamos nuestros mejores deseos y le deseamos una pronta recuperación. Y si todo esto es simplemente un rumor infundado, esperamos que pueda seguir disfrutando de su copyright sito profesional y personal. Que nada ni nadie le robe la sonrisa. En cuanto a Khan Yaman, independientemente de si sus sospechas son ciertas o no, es admirable que se preocupe por el bienestar de sus colegas. Demuestra que ayud de las rivalidades y los egos del mundo del espectáculo, existe un sentido de camaradería, solidaridad y apoyo mutuo. Un gesto digno de aplauso. Ahora bien, mis queridos chismosos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Khan Yaman realmente sabe algo sobre la salud de Demet Özdemir? ¿Piensan que Demet estuvo ocultando un secreto oscuro?
¿O creen que todo esto es simplemente un invento de la prensa sensacionalista para vender revistas? Du copyright llenos sus comentarios abajo. Queremos saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sinceras. No se corten. Digan lo que piensan sin pelos en la lengua. Y recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones con respeto, tolerancia y sin caer en insultos o ataques personales. El debate constructivo siempre es bienvenido. En resumen, hoy hemos analizado a fondo un rumor que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la supuesta sospecha de Can Yaman sobre un secreto copyright de Demet Özdemir. Hemos examinado la información disponible, hemos contactado a nuestras fuentes y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que por el momento, no podemos confirmar ni desmentir la veracidad de este rumor. El misterio continúa. Hemos recordado la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de las celebridades. Y hemos invitado a la reflexión sobre la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que sigue generando pasiones, especulaciones y ríos de tinta. Su historia es un culebro superíndice 3n en sí misma. Gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito explosivo. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traer copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Ustedes son la gasolina que alimenta este motor del chisme. Y recuerden que AQU, en su canal favorito, siempre encontrarán la información jugosa, los chismes picantes y las exclusivas impactantes. Somos su fuente de salseo de confianza. Así que ya lo saben, denle like, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares adictos al chisme, y suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. La prosuperindice 3 Sima bomba puede explotar en cualquier momento. Hasta la prosuperindice 3 Sima, mis queridos chismosos. Que tengan un día lleno de amor, paz, prosperidad y muchos chismes. Los quiero con locura. Chao, chao.